Sí. No, pero entrar. No. ¿Algún día pasarán un examen? Lo veremos. ¿Algún día sacarán calificación? No comparo. Yo sí he pasado todos. Sí. No, de hecho, o sea, pasar del 0 sí. 1. No, sí. El primero, sí. El segundo sacaste 0. ¿Alguien pasará del 0? Vale. Nada, te sentirás orgulloso. Cuando yo iba en el hospital en quinto semestre, nos mandaron a rotar con un cirujano así súper ramón, pero que era una eminencia. Ahí en el hospital, a mi amigo, al Braulio y a mí, ¿no? Íbamos. Y, o sea, era un cirujano de 2 metros, grandotote, ¿no? Que de parte te daba un chingo de miedo, ¿no? Y estamos rotando y el interno, los residentes, así con miedo, ¿no? Y vamos a ver pacientes. Y ya nada más vamos los 2 estudiantes, el interno y él, ¿no? El interno pálido, así del miedo. Y así viendo como 20, 30 pacientes. Y el interno tenía una bolsa de guantes, jeringas para explorar y otra como de los desechos, ya. Y de repente llega el cirujano y le dice así al interno: ¿crees en la jerarquía? El interno: sí. Le agarra las bolsas y nos lo da a nosotros. Ellos te hacen tus chalanes, ¿no? Y ya al final le dice a mi amigo Braulio, porque lleva la basura: hoy vas a ir con tus papás y les voy a decir lo orgulloso que estás de ayudarnos con la basura. Siéntense orgullosos de llegar al 0 un día. Así van a llegar: hoy saqué 0, muy bien. Bueno, como me caen bien, vamos a acabar el tema de geometría. ¿Dónde nos quedamos? Vimos eso, ¿no? Vimos leucocitosis, leucopenia. Va, así, aguantamos una dieta, claro. A ver, linfocitos, números de 1000 a 1500, de 1000 a 5000, perdón, son valores absolutos, son rangos entre comillas. Si ustedes ven un estudio, una biometría en cada hospital es diferente, ¿no? Pues más o menos el rango que se maneja para la parte clínica. Muchos linfocitos, linfocitosis. Pocos linfocitos, linfopenia, ¿no? Es un poquito de lo que hablamos aquella vez. Los linfocitos atacan virus. Si a alguien le da, por ejemplo, COVID, ¿no? Le da influenza y le tomamos una biometría hemática, va a tener linfocitosis. ¿Sí se entiende? No sé, unos 7000, 8000. Ya si tiene 30.000, 40.000, eso ya no es una infección, ¿no? Eso es cáncer, una leucemia. O sea, ya cuando ven rangos así ridículos, muy elevados, eso ya no es una infección normal. Cuando alguien consume esteroides, bajan los linfocitos, en general todos los glóbulos blancos, por eso se enferman. Por eso es recomendable no consumir esteroides, porque luego los médicos les dan a todos esteroides, ¿no? Cada vez que se enferman, y es como, dudo, o sea, estoy enfermo y me estás bajando la respuesta aún más, ¿no? Los linfocitos, les había comentado que hay T, y hay ¿qué otros linfocitos? T y B. Los T eran CD4 y CD8, ¿no se acuerdan? Vamos a repasar. Los CD4 en especial bajan en el VIH. ¿Qué es el VIH? ¿Qué significa VIH? De la inmunodeficiencia humana. Cuando provoca ya el dato clínico es el SIDA, ¿no? Ahora el VIH le pega a los linfocitos CD4, que justo los CD4 son como es el centro de control del sistema inmune. O sea, el CD4 activa y prende a todo el sistema inmune. Entonces el VIH lo que hace es que se mete en la célula, se mete a su propio ADN y apaga. Como apaga el centro de control, todo el sistema se destruye, ¿no? Este valor, en especial los CD4, ya verán en el hospital, ya sabemos exactamente, según el número de linfocitos que vaya el paciente así cada vez, no sé, tiene 1000, luego tiene 800, luego tiene 700, ya se sabe qué enfermedades empieza a desarrollar. Por ejemplo, a los 1000, infección por cándida, ¿no? Se activan los hongos. A los 700 se va a activar el herpes. O sea, ya sabemos en el paciente, según van bajando los linfocitos, qué enfermedades le dan al paciente, ya se sabe. Ahí son los números muy exactos. O sea, el VIH ataca a los CD4, esos a los que atacan. Entonces, tu valor, cuando tú ves un paciente que tú sabes que tiene VIH, te fijas sobre todo en los CD4, los niveles de linfocitos T, CD4. Si los CD4 están altos, tiene buen control del VIH. Si están bajos, están en muy mal control. Un paciente con VIH bien controlado, sus CD4 están altos y además puede tener incluso relaciones sexuales y no contagiar, ¿no? Pero bien tratado, bien controlado. O sea, puede haber parejas que tienen hijos, o sea, se embarazan, tienen hijos y los padres con VIH y los hijos no lo desarrollan. Bien controlado. Entonces los CD4 son los importantes. Monocitos. Si están, bueno, este es entre comillas, pueden no tener monocitos, no pasa nada, ¿no? Vean los valores, 400, 800 es entre comillas el promedio, pueden tener 0, no pasa nada. Lo que más me interesa, neutrófilos, linfocitos, ¿ok? Si tienen muchos, monocitosis. Los monocitos se elevan en todas las infecciones, sobre todo bacterianas, en especial con una bacteria, la tuberculosis. Entonces eso nos ayuda mucho. Y bueno,
Cuando no tienen monocitos depende del contexto, porque yo les dije es normal tener 0, pero hay ciertos pacientes donde tú te das, o sea, donde sí es patológico. Ciertos tipos de cáncer. Entonces, cuando alguien tiene baja de monocitos, que sí es importante, le decimos monocitopenia. ¿Sí se entiende? ¿Estamos bien? Sí. Muchos neutrófilos, ¿cómo se llamaba? Muchos neutrófilos, ¿cómo se llamaba? Muchos neutrófilos en sangre, ¿cómo le decíamos? ¿Cuál es? Muchos neutrófilos. Usted tiene una infección bacteriana muy alta. ¿Qué tiene el paciente? ¿Cómo se llama? Término médico. Ahora sí empezamos esa clase. Neutrofilia. Todo se da cuenta cuando está elevado decimos citosis, ¿no? Monocitosis, linfocitosis, excepto con los neutrófilos. No es neutrocitosis, ¿qué es? Neutrofilia. ¿Sí entendimos? Y cuando está abajo decimos penia, neutropenia, linfopenia, monocitopenia. ¿Sí queda claro? Sí. Vale. Ahora, eso es para que entiendan un poquito. Cuando nos da tuberculosis, ¿qué órgano ataca sobre todo la tuberculosis? No, pulmones. Se quedan los pulmones. Las únicas células que saben atacar bien a la tuberculosis son los monocitos, pero no pueden matarla, solo la pueden encapsular. Entonces se pueden quedar ahí de por vida y de repente romperse y activarse, no sé, entonces solo los monocitos solo pueden hacerse así como bolita y encapsular a la tuberculosis, nada más. De hecho se llama tuberculoma. Sobre todo inmunodeficiencias que tenga el paciente, que consuma medicamentos como esteroides, que de repente se activa o que tenga otras infecciones. Entonces ven esa imagen de ella, esa bola de ahí toda rara. Es una biopsia de pulmón que estaba destruido, se llama tuberculoma. De hecho, en la radiografía se ve así una bola, ¿no? Que lleva ahí como lleva años. Y al hacer la biopsia, estos puntitos son los monocitos, ya macrófagos, y están activados. Aquí adentro está la tuberculosis. No la pueden matar. Nuestras células no saben matar a la tuberculosis, solo la pueden encapsular. ¿Sí? Para matarla hay que darle antibióticos. Hay un tratamiento, y os les cuento, ya lo verán el siguiente año y en el hospital. La tuberculosis, hay tratamientos que lo erradican, pero tienes que tomártelo diario y exactamente el medicamento que te... Un día que no vayas a tomar tu medicamento se reactiva y se hace resistente. Y se llama tuberculosis X, ¿no? Extra resistente, y ya no sirven los antibióticos. Con un día que no te tomes el medicamento se vuelve inmune al medicamento. Por eso como que los centros de salud están como muy enfocados. De hecho, lo ideal es que cuando alguien tiene tuberculosis vaya, o sea, la persona vaya a la clínica y ahí se tome el medicamento, que ellos vean, es lo ideal, diario, porque con un día que falles, la tuberculosis se vuelve resistente y ya vale. Y tienes que darle otros más potentes, y aún así hay unos que son resistentes a todo. Y cirugía en todo caso, quitar el pedazo del pulmón. ¿Cómo se puede saber si tiene tuberculosis? El clásico es que de repente pierden peso, como el cáncer, pero sobre todo de noche empiezan a sudar mucho y a toser sangre, ¿no? Esos son como los datos. Ahora, la diferencia tienes que hacer el diagnóstico, cáncer o tuberculosis. Lo más común es alguien que baja de peso, tose sangre y suda mucho en la noche, piensas en tuberculosis, en México, ¿no? O en algún tipo de cáncer. Que de repente empezó a bajar de peso, a toser un montón, ¿no? Y ya empiezan a tomar su radiografía y van a ver ahí los focos de tuberculosis, y es que hicieron el tratamiento. Hubo hace 3 años, un video en el metro donde un paciente con tuberculosis iba en el metro y de repente ahí empezó a vomitar sangre, y a toser y así un montón, y todos espantados, obviamente, ¿no? Eosinófilos, si hay mucho, eosinofilia. Aquí sí es importante, no hay eosinopenia. De hecho es normal no tener. ¿Sí se entiende? En las fotos que llegaron a tomar, no sé si alguien encontró eosinófilos, en el laboratorio es raro, sí puede haber. Sobre todo personas con alergias. Ellos sí tienen más elevados. Vean los eosinófilos, ¿qué me orienta el color? ¿O es rosa o es café o naranja? Tiene muchos gránulos, ¿sí? Entonces cuando ven, esto no es normal, o sea, ustedes rara vez, normalmente encuentran uno suelto por ahí, aquí hay 4. Saben que a lo mejor tenía alergias o una infección por parásitos. Acuérdense que el eosinófilo ataca a los parásitos. ¿Se entiende hasta ahí? Si tienen 0 es normal. ¿Qué tomo foto? Vean su libro. Son 2 renglones. Bueno. Basófilos. Los basófilos, de hecho, es normal no tener, porque luego nos andan matando. Las personas con alergias también pueden encontrar, vean. ¿Dónde habría un basófilo aquí? ¿No está a la derecha abajo? Derecha abajo. ¿El de arriba? El de arriba, ya que tiene gránulos. O sea, este es un linfocito. Miren, si se da cuenta este de aquí, tiene un núcleo grandotote. Linfocitos. ¿Sí?
Este habría que ver, podría ser un monocito, ¿no? Este acá. Vamos a hacer imágenes de repaso. Vean, polimorfonucleares. Muchos ya no le decimos neutrocitosis, ¿cómo le decimos? Neutrofilia. ¿Sí? El valor, si apréndanse de ese sí también, o sea, linfocitos, neutrófilos de memoria, el valor. 1500 a 8000. ¿En quién vamos a tener muchos neutrófilos? Infecciones por bacterias. Por ejemplo, que nos dé una faringoamigdalitis, que tiene confuso, que estamos tosiendo y tiene flemas, muy probablemente sea bacteriana. Una faringitis. Una faringitis, pero la normalmente es viral. Sí. Ok. Es lo que dije, pero sí. Sí, pero ya estoy acostumbrado. ¿Qué dijo? Ahora, pregunta. Sí. Faringoamigdalitis, es que es completo, sí. Bacteriana. ¿No? Una otitis, que luego ya se empieza a infectar, van a tener eso. Esteroides. ¿Qué dijimos ahorita que hacían los esteroides? Apagan. ¿Y qué bajaban los niveles de qué? Hace rato dijimos. Linfocitos. Ahora vean lo curioso, bajan los linfocitos, pero ¿qué aumentan? Los neutrófilos. Los esteroides apagan el sistema inmune, pero hacen que los neutrófilos empiecen a viajar por la sangre, o sea, los sacan de la médula ósea. Entonces tiene un doble efecto. Si ustedes ven un estudio, una biometría hemática y ven que el paciente no tiene linfocitos, tiene muchos neutrófilos, probablemente está consumiendo o le dieron esteroides. Que es muy común que los médicos anden dando así todos esteroides para las enfermedades. Y vean, ¿cuándo no hay neutrófilos? En la quimioterapia, ¿quién damos quimioterapia? Pacientes con diferentes tipos de cáncer. ¿Okay? Lupus, que es una enfermedad autoinmune, destruye la médula ósea y destruye los neutrófilos. Falla medular es lo mismo, un cáncer que empieza ahí en la médula ósea empieza a llenar todo de cáncer y a destruir todas las células. Entonces va a darle neutropenia. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre quimioterapia y radioterapia? Quimioterapia es medicamento, radioterapia es con radiación. Ya verán que siendo estrictos, o sea, quimioterapia es agentes químicos que matan microorganismos. De hecho, los antibióticos es quimioterapia. O sea, una ceftriaxona es quimioterapia. Pero pues coloquialmente dejamos quimioterapia para lo del cáncer, ¿no? Son medicamentos y la radioterapia pues justo le está dando radiación al paciente. ¿Sí? ¿Y cuál sería la diferencia entre los neutrófilos totales y segmentados? Es que los segmentados, ahorita vamos a ver eso con la hematopoiesis. Okay. Entre más primitivas tengas, o sea, los neutrófilos en etapas previas, te dice que el paciente tiene una infección muy fuerte. O sea, si tiene neutrófilos normales, maduros, tiene una infección. Pero si es muy fuerte esa infección o es un cáncer, produce tantos que la médula ósea se agotan y empieza a producir a los primitivos, empieza a mandar segmentados. Ajá. Ahora, hipersegmentados es lo que orienta, por ejemplo, a una deficiencia de ácido fólico, ¿no? Cuando hay muchos. Plaquetas. A ver, ese valor también de memoria, ese sí también. Entonces, los de memoria para el examen para la vida, linfocitos, neutrófilos, plaquetas. Sí, los demás, pues X, pueden haber, no pasa nada. Pero plaquetas de memoria, porque ese lo van a usar todo el tiempo. 150.000 a 450.000. Ese es el valor. Si hay mucho, trombocitosis. Si hay poco, trombocitopenia o plaquetopenia. Vean esto de acá, está muy interesante. ¿Cuánto es lo mínimo que deben tener para que sea normal? 150. Si tienen menos de 20, ustedes van a tener hemorragias espontáneas. Y eso significa que pueden ir caminando y dices, ¿qué onda? Le pegas aquí, pum, le provocas un hematoma y se desangra y se muere. O de repente se te revienta una arteria en el cerebro, ¿no? Entonces, menos de 20.000 es que te puedes ir caminando y te mueres desangrado de aquí al elevador. Y es importante cuando le toman una muestra de sangre a un paciente porque si tiene muy pocas plaquetas no es candidato a cirugías, porque se te va a morir ahí en el quirófano. Hay que pasarle plaquetas, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora se los agregué, esto es como extra, hay un valor que a veces se agrega en las biometrías hemáticas, no siempre, que es el volumen plaquetario promedio. Es para que me dé el tamaño normal de las plaquetas, porque puede alterarse, ¿no? O sea, a veces se pide, tiene que pedirlo especial, a veces se agrega ese valor. Quiero que vean, ¿por qué tenemos muchas plaquetas? Porque puede ser una hemorragia. Cuando alguien se está desangrando, ¿qué hace el cuerpo de forma automática? Intenta compensar y producir células, es como un mecanismo. Entonces, si alguien tiene un sangrado, la forma de compensar es produciendo más plaquetas para detener el sangrado, ¿sí se entiende? O sea, a lo mejor no es evidente que el paciente está sangrando, pero tiene plaquetas de 800.000. Habría que buscarle dónde tiene un sangrado, una hemorragia. También en las infecciones, las plaquetas no son células del sistema inmune, pero responden, intentan atacar, o sea, intentan contribuir. Como dicen, o sea, aunque estorbes, lo importante es participar. Pues la plaqueta intenta, ¿no? Y se pega, ataca a donde puede las infecciones. Y obviamente cáncer, si ya tienen 2 millones, 3 millones de plaquetas, algo anda mal, ¿no? La médula ósea. ¿Por qué se puede acabar las plaquetas? Una enfermedad autoinmune que destruye, ¿no?
Cuando el sangrado, vean, si el sangrado es al inicio, ¿qué hace el cuerpo? Produce muchas, pero sigue sangrando, y le dispararon y se sigue desangrando. Pues, ¿qué le va a pasar a las plaquetas? Se acaban, ¿sí? Entonces ya cuando nos vamos al extremo hay pocas plaquetas. ¿Sí se entendió? Sí, sí. ¿Qué es? A ver, ¿qué es spleen? ¿Qué órgano es el spleen? El vaso, ¿no? Si les digo, no el glaso, el spleen. El hiperesplenismo es que ¿quién está funcionando de más? El vaso. El vaso mata plaquetas, eritrocitos. Si el vaso se vuelve loco, infecciones, algún tumor y crece el vaso, se empieza a comer a las plaquetas y se las empieza a acabar. Entonces, a veces en esas personas hay que hacerles una esplenectomía, quitarles el vaso. ¿Entiende? ¿Sí entendimos? Sí. ¿Cómo se les trata a ellos? ¿Cómo? ¿Qué? O sea, cuando ya se los quitas, ¿cuál es su tratamiento? Después de quitarles el vaso, como no es un órgano vital, tiene una vida relativamente normal. La gente sin vaso tiene más infecciones por neumococo. Entonces hay que darles vacunas para el neumococo, que tengan cuidado de eso, porque les dan más infecciones bacterianas. Pero salvo eso, vida normal. Sí. ¿Esto se llama la cirugía? Esplenectomía, que es quitar el vaso. Y el alcohol destruye todo, ¿no? Vean lo que pasa cuando no hay plaquetas. O sea, ni siquiera hay que tomar muestras de sangre, le pegas, le haces como de, ¡pum! Se hace un hematoma gigante. Estos pacientes ni siquiera tenían piquetes, o sea, nada más fue como, y automáticamente se empiezan a hacer hemorragias, ¿no? Les voy a contar una historia porque, para que tengan cuidado, o sea, vigilen cuáles son los valores normales de plaquetas que se deben grabar ya de memoria. 150, 450. En el hospital, cuando ustedes toman, a veces toman muestras de las arterias para ver los gases, oxígeno, CO2, ¿cómo se llama eso? Gasometría arterial, ¿sí? Y ustedes tienen que clavar así la aguja, normalmente es aquí en la arteria lógica, de las de insulina. Ustedes, ¿por qué te eso? Es que me da pena. Ah, bueno. Si ustedes toman, ya practicaron cómo es tomar una muestra venosa, ¿no? Si se ve la vena, la arteria no. A ver, palpen el pulso aquí, su pulso, ¿no? A ver si lo pueden sentir, con un dedo nada más. Ustedes no pueden ver la arteria. Una gasometría, si quieren luego practicamos, es poner la aguja, clavar ahí y atinarle a la arteria y tomar la muestra, sin ver, porque no se ve, es a puro pulso. Con un dedo sientes el pulso y con la otra mano debes clavar la aguja. Y si te mueves tantito le das al nervio, ¿no? Entonces es así la gasometría. Por eso debes detenerte un rato, sentir bien el pulso del paciente. Bueno, ¿se entiende hasta ahí? Sí. Si quieren, luego lo intentamos. Sí. Ahora, una arteria tiene pulso, porque le está mandando el corazón, entonces sangra más, mucho. O sea, tienes que se detenga un rato, ¿no? Cuando es una muestra venosa nada más que duele un ratito. Con la arteria si le dices tenga el alcohol en la torunda y quedas ahí un rato apretando, porque si no va a salir el chorrito de sangre, ¿no? Ahora, hay una muestra cuando quieres tomar volúmenes altos y el paciente no tiene pulso, una braquial, porque esta arteria es más grande, entonces tienen que sentirla y clavar la aguja, ¿no? Si el paciente se está muriendo, chocado, o sea, no, su corazón ya no late y todo, está la opción de una femoral, sentir ahí el pulso y clavar la aguja, ¿no? Es en la arteria, ¿no? Eso es importante. Ahora, en el hospital en urgencias, me tocó en el internado que nos pidieron a una paciente tomarle pues, muestras de control, pero tenían que ser arteriales. Y unos compañeros le tomaron a la paciente una braquial. Nada más que yo tenía 80 y tantos años, estaba inconsciente, o sea, obviamente no se iba a detener, ¿no? A ellos, a veces, pues normalmente luego cuando tienes otros pendientes le amarras ahí con cinta, no le amarras ahí el algodón, ¿no? Pero ella tenía, o sea, como que no vieron las hojitas, ella tenía 15,000 plaquetas. Entonces, pues la dejaron ahí. Pues lo mandaron a mí a ver qué pedo, tomar otra muestra, como a la hora. Y la señora ya estaba en paro. Cuando yo fui a ver qué onda, se activó el código y todo, el RCP, pero no sirvió, tenía un hematoma de aquí para acá. Lo que hizo se desangró porque como no tenía plaquetas, la herida no cerró, ahí te quedas aunque sea media hora. No cerró, entonces la sangre empezó a disecar, empezó a separar la epidermis y se fue por ahí la sangre, se fue por toda la extremidad, ¿no? Hizo un hematoma completo, entonces la paciente murió desangrada. Entonces la sangre se le fue por todo el se fue por ahí. Porque como no tenía plaquetas, tú te tienes que quedar ahí, aunque te quedes una hora, pero va a sangrar, ¿se entiende? Por eso es importante. Entonces, fíjense en las plaquetas de un paciente. Es uno de los datos de alarma que hay que checar siempre en una biometría. Si tiene 5,000 plaquetas, no, ni siquiera lo saludes porque se te va a morir desangrado con el saludo, ¿no? Es inmediatamente transfundirlo, ¿sí se entiende? Ese sí es de urgencia, sí es importante los valores, por eso les dije de memoria. ¿Cuánto es? 150 por 150. Bien, ese sí apréndanselo, por favor, para la vida. Para el examen, para la vida. Bueno, dudas de biometría hemática. ¿Y qué pasó? ¿Quién fue responsable de eso? Pues, los internos mataron a la paciente. Pero pues dices que murió de otra cosa, pues ella estaba complicada, tiene un paro, y eso es lo que ponen en la nota, en el expediente, ¿no? La paciente estaba complicada, entró en paro,
Bueno, Porque siendo estrictos, o sea, a menos que lo hagas intencionalmente, que bueno, es negligencia, a los internos nada más los expulsan en todo caso, pero la responsabilidad legal es de los residentes y de los adscritos. Al interno lo pueden expulsar de la universidad o del hospital, pero no hay pena legal en todo caso, a menos que fuera a propósito. Pero en este caso, por negligencia, sería culpa de los residentes y de los adscritos por no vigilar. Pues se encubren, protegen, ¿no? Ahora imagínate que tu familiar esté ahí y que esté bien, o al menos lo están tratando y de repente cae un paro, ¿no? Y que lo llegues a ver y que tenga un hematoma aquí todo aquí lleno de un moretón gigante, ¿qué pasaría, no? Ya se quedó la situación, pero por eso tengan cuidado, porque en el hospital los mandan a hacer pendientes y solo hacemos sacar chambas sin pensar. Razonen un poquito antes de hacer un procedimiento, eso es importante. Bueno, ¿dudas? ¿Listos para hematopoiesis? Vamos a darle. ¿Qué es la hematopoiesis? Formación de células sanguíneas, exactamente. Si yo solo hablo de la formación de eritrocitos, eritropoiesis, ¿no? Si solo hablo de la formación de leucocitos, leucopoiesis. Y si hablara de la formación de plaquetas, ¿cómo le digo? Trombopoiesis. ¿En dónde comienza la hematopoiesis? En nosotros, antes de nacer. Saco vitelino, luego En el hepato. hígado. Hígado. Y luego Después médula ósea. médula ósea. ¿En nosotros dónde está la hematopoiesis ahorita? ¿En qué órgano? En la médula ósea. Esto les va a servir para embriología, este bloque ven cardiovascular y tienen que ver las etapas de la hematopoiesis. Esto ya dijimos, todo es hematopoiesis. Si yo solo hablo de glóbulos rojos, salud, eritropoiesis. Si solo hablo de glóbulos blancos, leucopoiesis. Si solo hablara de las plaquetas, trombopoiesis. Está bien. Está bien. Ahora vean la imagen de abajo. La verdad es que podemos resumirla mucho. La hematopoiesis, cuando somos embrioncillos, donde comienza la sangre, se comienza a formar en el saco vitelino. ¿Se entiende? Sí. De ahí luego, ven, si hay varios órganos, principalmente ¿a dónde pasa? Al hígado. Vean que también el vaso participa, pero es más el hígado, no es el importante. Y luego de ahí, ya antes de nacer y de aquí en adelante, a la médula ósea. Todo es médula ósea, ¿no? Ahora acuérdense de anatomía, ¿no? Y de histología en el hueso, que los huesos van cambiando, van perdiendo la médula ósea, pasa de roja a amarilla, que se llena de grasa. Entonces vean, al nacer donde tenemos más médula ósea, roja, en la tibia, en el fémur, en los huesos largos de las extremidades, ¿no? Inferiores sobre todo. También las costillas tienen, ¿no? Y vean, ya conforme vamos avanzando, vean la edad, ¿no? Poco a poco queda ya solo a las costillas, al esternón, ¿no? A las vértebras, ¿entienden? Sí. Pero ¿en dónde queda mucho que de hecho usamos para las biopsias de médula ósea? ¿En la cresta qué? En la cresta ilíaca. La cresta ilíaca queda casi toda la vida, ahí y en el esternón. Por eso, ¿alguien ha visto una biopsia de médula ósea? ¿Cómo se hace? Que de hecho se las dije en la primera clase. ¿Cómo es el trocot? Es como una agujota. Sí, sí. Entonces, Es el BAF, es la delgadita. El trocot es uno grande que es como un taladro, es como un destornillador, ¿no? Entras y tienes que ir así a perforar el hueso y llegar a la médula ósea y tomar la muestra. Aunque la persona esté con anestesia, le duele un chingo. Duele un chingo. si te pasas de. O sea, si te pasas de. Romperías el hueso y te vas a lo que siga, ¿no? Como ustedes en los psiquiatros. Sí, como que están en el dorso y llegan al esternón de un corte así. Sí. ¿Qué me pasó? Pero bueno, en niños, que ya no se hace tanto, en niños se solía hacer en el esternón porque está luego, es fácil de acceder, pero se suele usar principalmente en niños y en adultos la cresta ilíaca. ¿Sí? ¿Lo notaron? ¿El hueso? ¿Cresta ilíaca? Sí. Entonces, hueso preferencial, ¿no? El principal hueso por el que tomamos biopsias de médula ósea es en la cresta ilíaca, sino ¿dónde más? En el esternón. ¿Por qué en las vértebras no? Si están toda la vida. Por la médula, ¿no? Todos los músculos, la médula espinal, o sea, lo vas a dejar ahí parapléjico mejor. Mejor en los huesos que sí puedes acceder, ¿no? No vas a disecar todo hasta llegar a la vértebra por una muestra. Pues no. A ver, ya noten las fechas, esto es para embriología, pero es como muy sencillo, es como una regla, como la regla de los 6. Primeras 6 semanas, saco vitelino, que más o menos serían 2 meses, ¿no? ¿Ya está? Ahí, o sea, la hematopoiesis, las primeras 6 semanas, acuérdense los embriones, es en el saco vitelino. De las 6 semanas a los 6 meses, principalmente es el hígado. De las 6 semanas a los 6 meses el hígado. Y de los 6 meses en adelante hasta morir, la médula ósea. Y bien, es ósea, una palabra con acento en la O, no es ósea, es ósea. Yo había ponido una nariz.
bien hasta aquí? Sí. Ahora, quiero que observen, o sea, por lo de la regla. El saco vitelino, ven que sigue, ¿no? Todavía, ¿sí? Y ven que el hígado incluso hasta ya en el nacimiento. Pero aquí es el órgano principal. Vean que ya desde las 6 semanas, ¿quién empieza a tomar el relevo? El hígado, ¿sí? Y vean ya desde los 6 meses, ¿quién ya empieza a aumentar? La médula ósea, ¿se entiende? De hecho, al nacer todavía el hígado produce. Por eso, se dice que por eso, ¿han visto un hígado? ¿De qué color es? ¿Cómo qué color es? Como rojito. Marrón. Rojito, café, como vinoso, le dicen, ¿no? Eso es porque antes producía sangre, quedó con ese color, ¿no? Porque en la etapa fetal, pues todo el tiempo producía sangre, entonces quedó de ese color, ¿sí? Bueno, ¿se entiende hasta ahí? Aquí hay una hermosa imagen muy fácil de aprender. Entonces vamos a hacer el esquemita que probamos haciendo los marcadores. Tienen que aprender todas las etapas. Ahorita voy a regresar esto y te lo voy a dejar, nada más quiero que veamos rápido las etapas y luego vamos a hacer el esquema al final de cómo formar eritrocitos, cómo formar glóbulos blancos. Entonces, vean, primero ver el esquema. Ahorita lo vamos a hacer todos juntos en el pizarrón. Hay una célula madre, la célula madre hematopoyética. En inglés HSC. ¿Por qué? ¿De qué será la H? Oye, Hematopoietic. Ajá. STEM, S-T-E-M, STEM cell. La hematopoietic stem cell. Bueno, porque así van a encontrar las abreviaturas. HSC es la célula madre. ¿Va? Esta es una teoría. ¿Cómo se llama esta teoría que dice que todo viene de una célula? Teoría que dice el libro monofilética. Pues es la teoría como vigente. Nos dice que hay una célula que forma a todas, ¿no? Es la teoría monofilética. Ya ninguno van a sufrirle un montón. Ahí está. Aquí es bebé. Bueno, célula madre. Quiero que observen que me forma dos a la línea mieloide. Ahorita, si quieren, ahorita la nota porque ahora vamos a ir juntos al esquema. Célula madre mieloide o progenitora mieloide y linfoide. ¿Vamos bien hasta ahí? sí. Luego la linfoide, aquí ya vamos a hacer ahorita una corrección. Actualmente, y lo van a ver en inmuno, ya no existe el linfocito NK. NK no es un linfocito, es una célula. No entra aquí, no saben de dónde viene. La pondríamos aparte. Pero los libros de histología todavía lo ponen como linfocito. ¿Sí? Ahora se llama solo célula NK. Más bien sería ponerlo aparte. O sea, no se sabe de dónde viene un signo de interrogación. Si solo es célula NK, célula natural killer, no es linfocito. Ya no. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Quién sabe de dónde viene? Vamos con esta seca. Entonces la célula linfoide forma linfocitos. Forma al pre-T. ¿Qué va a formar el pre-T? Pues al T. Salte. Y el pre-B, pues al B. Pero el B se puede activar. Un linfocito B activo se llama plasmocito o célula plasmática. ¿Vamos bien hasta ahí? Es la línea linfoide. ¿Se entendió? Mieloide me forma dos líneas. Una que forma granulocitos y monocitos. ¿Cuáles son los granulocitos? Neutrófilo, basófilo, basófilo. Entonces me forma granulocitos, monocitos, o sea, neutrófilo, eosinófilo, el basófilo, ¿no? Y el monocito, que es el macrófago. Y otra línea, la línea de megacariocitos, eritrocitos. Más o menos quiero que lo vayan checando, o sea, a eso se refiere este esquema. ¿Se lo tendrán que aprender? Sí. Ahorita nada más quiero que lo vayan checando. ¿Sí queda claro? El linfocito NK, perdón, célula NK, nadie sabe dónde viene. Igual, la célula dendrítica, ¿qué onda? Porque viene de dos líneas, está bien rara. El mastocito va de la mano del basófilo, es de tejido conectivo. Hay células por ahí raras, ¿no? Ahorita vamos a retomar eso. Me voy a adelantar un poco. Este esquema es lo mismo, nace con aumento, no me interesa. Eso es lo que me interesa. Etapas para formar a un eritrocito. ¿Cuántas son? 6. Así como las capas de la retina. Otro dato, cultura general aquí en medicina. Y para el examen de memoria, el orden. Etapa 1, proeritroblasto. Bueno, No, pones en ChatGPT, puedes escribir ChatGPT, pones los datos y haces una mnemotecnia. Sí, sí. ¿Sí? ¿Crees que no usa la tecnología? Bueno, del proeritroblasto sigue el eritroblasto, ¿qué? Basófilo. Luego el policromatófilo. Luego el 4 es el ortocromatófilo. ¿Cuál es la diferencia entre el 3 y el 5? Ya sacó su núcleo. O sea, sí, funcionalmente es correcto. Pero ahorita digo en el nombre porque es donde se confunde. Eritroblasto. El 3 es blasto, el 5 es cito. Entonces, ¿por qué ven? ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Lo que cambia es que uno es blasto y el otro es cito, y efectivamente es cuando ya expulsa. Entonces, quiero que se den cuenta, justo las primeras etapas tienen núcleo, ¿no? Si yo les preguntara cuál es el normoblasto, el eritroblasto, el cromatófilo, ¿sí?
Se les puede preguntar de cualquiera de las dos maneras, es aprenderse los sinónimos. Yo les pregunto reticulocito. Eritrocito policromato. Eritrocito policromatófilo. ¿Sí se entendió? Entonces, primero es aprenderse eso. Bueno, vamos a mencionar así cada uno. Estos libros, chéquenlos. Solo usan un libro, no manchen. Bueno. Proeritroblasto, primera etapa. A ver, importante, si quieren anotarle para que no se les olvide, no es necesario aprenderse las imágenes de esto, no se van a distinguir. O sea, si quieren pongan las etapas y pongan, no aprenderse imágenes, no es necesario. Solo de este. Porque este sí lo usamos en el hospital, el reticulocito. Todas las demás no las vamos a distinguir, o sea, lo tiene que ser un hematólogo. En el hospital reticulocito. Pero aquí se les puede preguntar de cualquier manera. En hematología también se les pregunta de cualquier manera. O sea, sepan cuál es el reticulocito. El reticulocito está como partido como línea, ¿no? Es este, que tiene como rayitas. Ajá, sí. Y este no sirve porque yo les enseñé cómo clasificar anemias. ¿Cómo se clasifica? El valor primero para clasificarlas. Una anemia. O sea, tiene hemoglobina baja. Luego, ¿cómo lo clasificábamos? Por tamaño usábamos un valor. Ya en el hospital ya no me metí en eso. Una anemia de verdad se clasifica primero por el índice de reticulocitos. Una vez que la clasificas, ahora sí usas los valores, ¿no? Y para el índice de reticulocitos usas factores de conversión y haces unas cosas más raras, ¿no? Entonces los reticulocitos sí sirven. De hecho, una anemia se clasifica según el índice de reticulocitos. Bueno, primera etapa, proeritroblasto. No se aprende en la imagen, no es necesario identificar. Tendrían que ser hematólogos para aprender a identificar, pues cada célula no es necesario. Esto es como extra para describir, ¿no? Porque es, bueno, aquí lo importante. No está en la sangre periférica, no está afuera. Está adentro, ¿en dónde? En la médula ósea. Es muy raro que lo encuentren en un prótesis, o sea, afuera, ¿se entiende? Si está afuera es porque hay un cáncer o se destruyó la médula ósea, pero es raro. Es una célula grandotota, ¿sí? Tiene dos nucleolos, es el núcleo del núcleo, ¿se acuerdan? Sí. Aquí se vería más o menos. Por eso les digo, es difícil de ver en una microscopía, no es necesario aprenderlo. Solo quiero que topen que es gigante. ¿Cuánto mide un eritrocito normal, uno maduro? De 7 a 8, sobre 0.8. Vean, es más grande un proeritroblasto. Y algo importante, tiene núcleo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Está en la médula ósea, eso es importante. Etapa, ¿cuál seguía? Eritroblasto basófilo. Eritroblasto basófilo. Están súper. No manches, ni van a ver las imágenes. Hay Las una fotos. bolsita. Igual ya saqué el negativo en mis exámenes. Y decir reprueba, ¿no? Ya saqué el negativo. Se lo mandas así, con todo. ¿Qué sigue? Eritroblasto basófilo. Ahora, ¿por qué se llama basófilo? Porque está pues, muy oscuro, muy morado. ¿Qué da la basofilia en una célula? ¿Qué se pinta basófilo en una célula? Los grupos fosfatos, el núcleo, los ribosomas. Entonces, ¿por qué se va a pintar así oscuro? Porque tiene muchos ribosomas, ¿se entiende? La hemoglobina daba el color rojo o rosita, no sé si se acuerdan que le daba el color al eritrocito. Todavía tiene muy poca hemoglobina, por eso no se ve rosa. ¿Cómo se ve? Morado, muy fuerte. ¿Se entiende hasta ahí? Sigue en médula ósea, no ha salido. ¿Cuál es la siguiente etapa? Eritroblasto policromático. Policromatófilo. Ya tiene un poquito más, les digo, imágenes es como, ahorita el objetivo no es identificar eso. Pero vean, nada más para que se entienda. ¿Qué notan de diferencia entre esta cosa de acá y esta de acá? Está un poquito más que... El núcleo se ve más, pero además del tamaño, el color. Más claro. Se ve un poquito más pálido, ¿no? Más claro. Esto se ve más fuerte y esto un poquito más pálido. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Por qué? Porque ya empieza a producir, ¿qué? Hemoglobina. La hemoglobina se ve rosita, se ve pálido. ¿Sí queda claro? Entonces, entre más va avanzando las etapas, se empieza a ser más clarito. ¿Sí queda claro? ¿Se entiende? Observen cómo vamos avanzando y cada vez se va viendo un poco más pálido. El núcleo siempre se ve oscuro, ¿no? Pero el citoplasma se va viendo más claro. Ya empieza a haber un poco más de hemoglobina en el policromatófilo. ¿Por qué se llamará policromatófilo? Tiene dos, o sea, varios colores, ¿no? Y empieza a cambiar, ya no es todo morado. ¿Sí se entiende hasta ahí? ¿Okay? ¿Qué seguía? Eritroblasto Ortocromatófilo, también llamado hormoblasto. Ya es más rosa, más pálido. ¿Se puede decir otro? Ortocromatófilo. O ortocromático. Es que después vienen como policrómico, Orto. sí, Ortocromáfilo. ¿Sí? Sí, lo mismo. Mientras me topen entre blasto y cito, está bien. Poli y orto, suficiente. Blasto es primitivo, como ustedes son medicoblastos. ¿Y ustedes esto? ¿Qué? ¿Ustedes me dan esto? Sí. Lo que pasa es que, mira, las etapas en medicina son medicoblasto, semestroso, interno, paseante del servicio social y ya, médicos.
Ya pronto van a evolucionar a semestrosos, ya cuando estén en el hospital. Ajá. Ahora ya tiene mucha hemoglobina, entonces ¿cómo se va a ver? Más pálido, más rosa, más acidófilo, ¿se entiende? Última etapa en hacer mitosis fue esta. Por eso les dije, no se puede dividir, eso sí, anoten. O sea, ¿cuál fue la última célula que se dividió? La anterior. El eritroblasto policromatófilo. ¿Sí entendimos? Fue el último. Ya el normoblasto ya no se divide. ¿Queda claro? Sí. O sea, ya no hace mitosis. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Qué sigue? Eritrocito El reticulocito o eritrocito policromatófilo. Ella no tiene núcleo. ¿Cuál fue la última? Se les pregunta en el examen. Última etapa con núcleo. Ortocromatófilo. Ah, exacto. Última, bueno, ¿en dónde se expulsa? Cuando ya es reticulocito. Ese ya no lo tiene. ¿Sí queda claro? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Todavía va a tener basofilia, unas rayitas. Porque todavía tiene poquitos ribosomas. ¿Sí vamos bien? Se van a perder. Un eritrocito maduro ya no tiene ribosomas. ¿Queda claro hasta ahí? O sea, ya se ve rosa, ya se ve casi como un eritrocito, nada más que con poquitos ribosomas. ¿Se entiende? Ya no tiene núcleo. Vean dónde puede estar, a diferencia. Todas las etapas donde estaban, en médula ósea. Esta etapa ya puede estar en los dos. Es normal encontrarlo en médula ósea y es normal encontrarlo afuera en la sangre. ¿Sí se entendió? Y abajo les puse la tensión característica. Si ustedes quieren ver el nivel de reticulocitos, ¿qué tensión le pedimos? Azul de Crecil. ¿Qué es la imagen de allá? Es una fotomicrografía de campo claro con tensión de azul de Crecil y estamos viendo reticulocitos. ¿Cómo sé que son reticulocitos? ¿Qué tienen adentro? Ribosomas, esta parte basófila. Entonces, reticulocito y esto es un eritrocito maduro. ¿Se entendió? Es la diferencia. ¿Sí queda claro? Nada más agréguenlo, no lo vamos a detallar. Pongan, las anemias se clasifican según el nivel, según el índice de reticulocitos. Las anemias se clasifican según el índice de reticulocitos en regenerativas. Se clasifican según el nivel de reticulocitos en regenerativas y arregenerativas. Regenerativas y arregenerativas. Es que no se toca ahí. No. ¿Cómo? ¿No se pone? No voy a checar para ver si se pone. Te voy a subir tus negativos. Y algunos lo ponen también con Y. En inglés también lo ponen con Y. O le pueden poner crecido. Lo checamos, me parece. Ahora, importante, entonces, no voy a profundizar mucho. Si ustedes pueden en internet, anemia regenerativa, les va a decir cómo se clasifica. Yo les enseño a clasificar una anemia. Es una clasificación muy bebé, la de verdad, es con el índice de reticulocitos. Si ustedes lo piden en una biometría hemática, les aparece el valor. Ese valor lo convierten en un porcentaje, lo multiplican por un factor y ahora sí pueden ver los tipos de anemia. Cosas que verán después en el hospital. Pero el primer dato para clasificar una anemia es por el índice de reticulocitos. Quiero que entendamos. A ver, ¿dónde puede estar un reticulocito? En sangre periférica y en médula ósea. Es la penúltima etapa. La última es el eritrocito. ¿Vamos bien hasta ahí? Quiero que razonen en qué pacientes podría haber demasiados reticulocitos en la sangre. Piensen. Ajá. ¿Qué tendría que tener un paciente para que haya? Porque vean, 1 a 2% es lo normal en la sangre. Pero si tiene 10, 15, ¿por qué podría ser? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué habría demasiados allá afuera? Que no se cansen. ¿Por qué? Enfermedades autoinmunes. No. O sea, autoinmune no. ¿Qué más? Una hemorragia. ¿Por qué una hemorragia? Porque si está perdiendo sangre, o sea, la hemorragia se empieza a mandar mucho más sangre, pero pues manda las algunas de las cosas Ok, entonces una hemorragia, una anemia severa, una hemorragia. ¿Qué hace primero la médula ósea? Manda eritrocitos, ¿no? Maduros. Pero si se acaba la reserva, mandas retículos, es la siguiente etapa, ¿no? Va a pasar lo mismo con los neutrófilos. Ahorita vamos a ver las etapas. Si hay una infección así, marca diablo, primero mandas neutrófilos, ¿no? Pero y si se acaban, mandas las etapas previas. Se acabaron los médicos, manden a los semestrosos, ¿no? No hay semestrosos, manden a los del primer semestre, no lo que haya. Entonces pues, empiezan, si hay muchos reticulocitos en la sangre, puede indicar que la anemia es tan severa que ya se acabaron los eritrocitos maduros. ¿Queda claro? ¿Puede ser que la médula, ¿cómo se llama? La médula ósea amarilla, porque vi que tienen la capacidad de volverse Se vuelve a activar. Sí, Se puede, sí, se activa ya en un caso de emergencia que la roja existe, no es suficiente. Sí, puedes, pero mandas etapas primitivas.
En lo que el reticulocito va perdiendo y va madurando en el camino, lo estás mandando mientras, ¿no? Porque no hay También puede ser suficiente. cuando te pones hemoglobina Espera, ¿qué? ¿Qué? cuando te pones. ¿Puede ocurrir? Sí, sí. Sí, porque le estás mandando con una hemoglobina distinta, pero sí, porque estás acelerando. Entonces, esta imagen nos resume las etapas, lo que acabamos de decir. ¿Qué otro nombre tenía el reticulocito? Policromatorio, exacto. Entonces vean, va cambiando de tamaño, se hace más chiquito, pierde el núcleo. ¿Qué más cambia de color? Hasta que ya está el eritrocito por allá. ¿Sí entendimos? Sí. ¿Cómo se llama la hormona que estimula la producción de eritrocitos? ¿Y quién la produce? El riñón. ¿Por qué se llama eritropoyetina? Porque está regenerando eritrocitos. Ahora, anótenlo, no lo puse ahí, ¿no? Pero para embrio, en la etapa prenatal, pues las monzas con collarín, ¿cómo están? Se esguinzan, no manchen. No vayan en chorros. Los suedes son un sistema de la médula ósea. Bueno, es como una circulación cerrada. O sea, más o menos. Pero en otro día, nos vemos en otro día, si quieres, el lunes. Vemos un tema que día nos vemos. Y también pedí café. Descansen, no se mueran. Bueno, a ver, en etapa prenatal, etapa fetal, Pensé que la me habías pedido lo que eritropoyetina se era el produce envase. en el hígado. O sea, para fines de esto, riñón, ¿no? Y de nosotros ya nacimos en teoría, entonces para nosotros, riñón. Pero en embryo cambian, el embryo es en el hígado, ¿sí se entiende? Es para embryo que no se les olvide. Ahora, ¿cuándo se produce la eritropoyetina? Cuando hay hipoxia. ¿Qué es hipoxia? Falta de oxígeno. El riñón detecta que en la sangre hay poco oxígeno y dice, no hay eritrocitos. Por eso no está mandando la hemoglobina. ¿Qué va a hacer? Produce eritropoyetina, lo va a mandar a la médula ósea, que está aquí en la imagen. ¿Sí? Y la médula ósea, ¿qué va a hacer? Va a producir más eritrocitos. ¿Se entendió? Por eso un paciente, ¿qué pacientes no van a tener con falla renal? ¿Y podrían tener una asignación respiratoria? ¿Por qué? Alcalosis, ¿no? En todo caso. A menos que hubiera una alteración y que se produzca demasiada eritropoyetina, sí. A los pacientes con fallo renal, a los nefrópatas, se les inyecta eritropoyetina sintética. Porque ellos, como no sirve el riñón, no producen eritropoyetina y les dan una anemia muy severa, muy difícil de tratar. ¿Se entiende? O sea, paciente renal, ustedes ya de base piensan que además del problema renal que va a tener, anemia. ¿Okay? Anoten, porque eso no viene en el libro. Es más, googleenlo primero. Hay unas células que se descubrieron, quiero que vean en qué año se descubrieron, que son las células NORN, Así les dijo y que se acaban, porque durante años, o sea, nadie sabía, sabíamos que la eritropoyetina viene del riñón, nadie sabía de qué células. ¿En qué año se descubrió? 1160. NORN, células NORN. Pongan células NORN. Ajá. Partículas. Células NORN. ¿Para qué? 2023, ¿qué 1600, no? ¿Qué verano salió? Ahora a ver en qué mes se empezaron a publicar los artículos. Abril, para adelante, mayo, junio. O sea, apenas el año pasado, menos de un año, se descubrieron las células que producen eritropoyetina. Yo se las puedo preguntar porque ya se descubrieron. Pónganlas. Las células, obviamente no están en el ROS, ¿no? Las células que producen eritropoyetina están en el riñón y se llaman células NORN. Decían, luego hacía artículos y notas, si su profesor de histología les decía de dónde se produce la eritropoyetina es que venía del futuro porque no se sabía. Se llama. Entonces ahora ya saben de dónde viene, ya se descubrió. ¿Y esas células quiénes producen? Pues el riñón. Es que no sabían qué células del riñón eran, solo sabían que el riñón producía eritropoyetina, pero nadie sabía bien. Primero experimentaron en animales y luego en humanos se descubrió que las tenemos. Entonces ahora sería estudiar sus características, aún no están bien descritas. Pero, Se puede poner así de mamadores con un doctor cuando lleguen al hospital. Doctor, ¿cómo se llaman las células? Oye, porque es muy nuevo, o sea, lleva menos de un año que se descubrieron, ¿no? Ahí lo agregan a sus notas y lo agregan al ROS, ¿no? Que se actualiza. Vale. A ver, quiero que entendamos todo ese chorro. ¿Ya si tengo una imagen primero? No, les voy a explicar. A ver,
El eritrocito en adulto, promedio, ¿cuánto vive? 120. Ya les había dicho, no puede hacer apoptosis. ¿Cómo se llama su proceso de muerte? Eriptosis. ¿Y qué era la eriptosis? ¿Qué hacía el eritrocito para decir mátame? ¿Por qué no tiene núcleo? O sea, sí, pero ¿qué hacía? ¿Qué activaba? Volteaba un fosfolípido. ¿Cuál? No. Ese no, ese ya está fuera. ¿Para qué les doy clase aquí? Bueno, ok, entonces ya el eritrocito ya va a morir, dice mátenme y lo van a matar. Un sistema, el sistema fagocítico ¿qué? Búsquenlo también, ya les había dicho. Ven y me pela para que les doy clase. Sistema fagocítico ¿qué? A ver, ¿por se preguntaron algo? Cuando les expliqué cómo morir un eritrocito. Mononuclear. ¿Y eso a qué se refería? A todos los sitios donde haya macrófagos y monocitos, más bien. Hígado, vaso, médula ósea. El sistema fagocítico mononuclear son los órganos donde hay ¿qué? Macrófagos. ¿Se entendió? Okay. Ahora sí. El eritrocito ya está viejo. Dice, mátenme. ¿Quién le hace fagocitosis? Los macrófagos. ¿De dónde? Ya dijimos. Principalmente el vaso, que es el cementerio de eritrocitos. El hígado y la médula ósea. ¿Se entiende hasta ahí? Ya lo habíamos explicado, pues, creo que no se acuerdan, quiero suponer, que se rompe la hemoglobina en hemo y en globinas. Las globinas son proteínas, las degradamos, aminoácidos. ¿Qué hacemos con el grupo hemo? Ya lo habíamos explicado, se quita el hierro, se almacena con la ferritina y lo demás lo mandábamos al hígado. ¿Cómo se llamaba el pigmento que era de color verde del eritrocito? Entonces, pero otra vez, pues les expliqué también. No, biliverdina. Y luego la biliverdina ahora sí se convertía en bilirrubina. Entra al hígado, se convierte en bilis, se almacena en la vesícula y se libera, ¿sí? Para la digestión de grasas. ¿Entendimos? Seguro, ¿se entendimos? Doc, ¿no se siente pasaba el grupo unido de bilirrubina? Sí, se conjuga. O sea, lo vamos a ver a detalle el siguiente bloque. Ah, no, este bloque. En hígado vamos a ver toda la síntesis de cómo se va formando las sales biliares. Vamos a ver que puedes formar diferentes tipos de glucurónidos. ¿Y eso qué función tiene así en general? Es que la bilis sirve para absorber grasas. Entonces, este desecho lo vas a convertir en bilis, lo vas a liberar y con las grasas vas a reabsorber para la dieta. Pues para eso sirve. Le daba color a las heces, estercobilina, le daba color a la orina, urobilina. Ay, perdón, Sí, Y yo en clase del pasado, hay una caca ahí. Eso lo recuerdo muy bien, claro. Ya hemos dicho esto. Cuando hay mucha bilirrubina, como se ve la persona, amarilla. Y eso se llama ictericia. Me van a buscar cómo se clasifica la ictericia. Hay dos maneras de clasificarla. Una es por color, porque hay tipos de amarillo. Una es por color y otra es por mecanismo. O sea, ¿dónde está el problema? Ok, falta una más por mecanismo. Son 3 por mecanismo, son 4 por color. Lo van a buscar y me cuentan. ¿Las extrahepáticas? Es que las extrahepáticas pueden ser prehepáticas, pueden ser poshepáticas, hay que clasificarlo más. Lo buscan. ¿Cómo había dicho? Por color y por mecanismo. Clasifica. Ictericia, clasificación de la ictericia. Y otra cosa, definición de ictericia, pero de verdad, el médico. ¿Cuánto valor, o sea, cuál es el valor de bilirrubina para que alguien se ponga amarillo? Lo buscan, seguimos. No. Bueno, eso ahorita vamos a hablar. Aquí está. Para formar plaquetas. Fueron 6 etapas de eritrocitos. De las plaquetas es muy sencillo. Primero se forma la mamá, progenitora de megacariocitos. Luego forma el megacarioplasto. Luego el megacarioplasto cambia de blasto a cito, megacariocito. Se rompe el megacariocito y tenemos plaquetas. Por aquí me falta saber esto. Bueno, o trombocitos. Entonces megacarioplasto, megacariocito y plaqueta. ¿Se entendió? Así. Así como había eritropoyetina, para las plaquetas se llama trombopoyetina. ¿Dónde se produce la eritropoyetina? En los riñón. La trombopoyetina en 2, tanto en el hígado como en el riñón. Pues en los dos. Por eso también alguien con falla renal puede tener sangrado. Es muy fácil porque no se producen plaquetas, además de anemia. ¿Sí entendemos? Yo creo que ese parte entonces estaba más, no pone el megacarioplasto, no se pone megacarioncito, que se convierte en un megacarioncito. Ah, sí. Sí, les fue una palabra.
así es megacardioblasto primero. Y vamos a ver unas imágenes. Es una célula gigante, es una madresota. Y está en la médula ósea, no puede salir. Ya lo veo en el hospital, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí lo dije yo? Sí lo dije. No está así, por eso. A ver, el megacardioblasto es una célula gigante, es una madre así enorme. Vean, mide 30 micrómetros. ¿Cuánto mide, por ejemplo, un eritrocito? Mide hasta máximo 8, ¿no? Es gigante. Vean que es un núcleo grandotote, está en la médula ósea, no puede salir. Aquí está rodeado de proteínas de la médula ósea, está ahí atrapado. ¿Estamos bien hasta ahí? Esta cosa, en lugar de dividirse hacia afuera, partirse, se divide hacia adentro. Eso se llama endomitosis, ¿sí? O endopoliploidía, que lo teníamos en otra clase, lo habíamos dicho. Entonces se divide hacia adentro, entonces no se separa, solo va creciendo. ¿Sí queda claro? Y puede llegar hasta 64N, que ya hemos mencionado, son más de 1500, casi 1500 cromosomas, ¿no? ¿Qué sigue del megacardioblasto? A ver, observen la imagen. Vamos a la de allá, la fotomicrografía. Vean la célula gigante, la madresota esa, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre esa célula? Es el megacardioblasto y el megacariocito. Son núcleos más pequeños. ¿El núcleo cómo está? Más pequeño, núcleo. Más pequeño, pero está lobulado. Comparen, es un núcleo gigante. Y acá está lobulado. ¿Qué otra diferencia? El citoplasma, ¿qué le pasó? Se volvió más que eosinófilo, más clarito. Sí, es la diferencia. Entonces vean ahora el dibujo, que sea más sencillo. Grandotote, ¿no? Y está como dividiéndose con lóbulos. Si ya ven lóbulos, es un megacariocito. ¿Sí queda claro? Sí. Y este se empieza a partir. Y cuando se rompe, ¿qué forma? Plaquetas o trombocitos. ¿Entendimos? Sí. Ya tenemos 6 etapas del eritrocito. La plaqueta es muy sencilla: megacardioblasto, megacariocito, plaqueta. Ahora vamos con la línea blanca, o sea, leucocitos, granulocitos. Muy bien. ¿Listos? Con que se aprendan esta ya se saben la de basófilos y eosinófilos. Otra vez. Si yo quiero formar un granulocito, neutrófilo, basófilo, eosinófilo, primera etapa, mieloblasto. Segunda etapa, promielocito. Luego, mielocito. Después, metamielocito. Si yo quiero formar neutrófilos, agrego, esta etapa solo es del neutrófilo. ¿Sí queda claro? Se llama célula encallado o célula en banda. ¿Entendimos? Y finalmente, neutrófilo. Ahora, si yo quiero formar basófilos, lo mismo, mieloblasto, ¿qué sigue? Promielocito, mielocito, metamielocito, me brinco esto, basófilo. Si yo quiero formar eosinófilos, lo mismo, mieloblasto, promielocito, mielocito, metamielocito, eosinófilo. ¿Se entendió? Sí. O sea, esto solo es del neutrófilo, la etapa de callado. ¿Entendimos? Si yo quiero formar un basófilo o un eosinófilo, solo quito esto de aquí. ¿Sí se entendió? Son 5. Ah. Y ya nada más le pones al final basófilo o eosinófilo. Ah, ok. O sea, se aprende el neutrófilo, se saben ya todas las etapas. Más el neutrófilo tiene una etapa extra. ¿Entendimos? Sí. Lo mismo, no tienen que aprenderse aquí las imágenes, solo las últimas dos, o sea, identificar un neutrófilo si es normal en banda, y lo demás no es necesario, ¿vale? Primera etapa, mieloblasto. ¿Ok? Está normalmente en médula ósea. Aquí es más rápido. El mieloblasto va a empezar a evolucionar, no me interesa que los identifiquen. ¿Qué sigue de mieloblasto? Promielocito. Vean, una médula ósea está hasta la madre de células. ¿Qué será esa célula gigante? Vean, ¿por qué un megacardioblasto y no un megacariocito? Por el núcleo de forma. El núcleo, si fuera un megacariocito, ¿cómo estaría? Multilobulado, ¿se entiende? Vean el tamaño, ¿no? Entonces aquí hay varios. Yo digo, este es un hematólogo, no les voy a en el examen. ¿Qué es eso? No. No es necesario. Qué bueno, porque no. Espérenme, ahí está. Promielocito, seguimos, vean, es lo mismo, va a evolucionar a cualquiera de las etapas. De un promielocito, pues sigue un Mielocito. Luego, ¿qué sigue del mielocito? Metamielocito. Metamielocito. Todo este médula ósea, ¿se dan cuenta? Sí. ¿Qué sigue de un metamielocito? La célula que Bueno, me parece. ¿Dónde? En la primera puso punto y en las otras ¿Cuál punto? o sea, ahí, Ya, ¿dónde? donde dice pegar, Basófilo, punto, ajá. Eosinófilo, punto. en las otras dos no puso punto. Ok, va, te la compro. Recuérdame ahorita cuando de la clase. Muy bien. ¿Qué sigue de un metamielocito? Si es neutrófilo. Si es neutrófilo, es neutrófilo en banda. Ahora, vean cómo es un neutrófilo en banda. No, o sea, podrían medio confundirlo tal vez con un monocito. Pero es así como súper alargado, todo raro, ¿no? Es así como una herradura. De nuevo. Ok, ¿vas? ¿Sí está bien? ¿Dónde? Sí.
¿Dónde hay? Herradura todavía 0.3, inflamación. No, es de 0 a 3. Herradura, todavía punto 0.3, ahí no debería llevar inflamación, ahí no lleva punto y debería llevar, ya que todavía hay herradura lleva punto. Va, me parece. Sí, si yo me pongo payaso, ustedes también. Se las compro. Al final me dices, va, me recuerdas. Entonces, ¿y los qué? Pero sí, te entendí muy bien. Me parece. A ver, vean arriba el neutrófilo en banda. Quiero que observen cómo se encuentra. Está como una mega escotadura. ¿Sí? Sí. Lo mismo, si hay muchos neutrófilos en banda, ¿qué sospechamos? En lugar de neutrófilos maduros, si empiezan a aumentar los neutrófilos en banda o encallado, que se están acabando los neutrófilos normales. Hay una infección muy severa, ¿sí? Igual que el reticulocito, ¿entendimos? Ya vamos a acabar. Quiero que vean el esquemita, ahorita vamos a hacer nada más ejercicios, identificar imágenes, terminamos el tema. Neutrófilo, granulocito o agranulocito. Granulocito, ¿con quién más? Con el Eosinófilo y basófilo. Su núcleo es multilobulado, ¿qué es esto? Lo encontramos en mujeres o en hombres con qué síndrome? Klinefelter, un X extra. Eritrocitos, ¿no? ¿Cómo sería un reticulocito? ¿Qué tendría? Poliribosomas. ¿Qué tinción usaríamos para verlos bien? Azul de cresil, porque hay azul de tolueno, toluidina, hay muchos azules, hay que aclarar. Linfocito, puro núcleo, 3 a 1. Plaquetas o trombocitos son pequeños. ¿Cómo se llamaban sus zonas? Tenía 4 zonas la plaqueta. Periférica, estructural, organelos y membranosa, ¿no? ¿Dónde estaban los gránulos? ¿En cuál zona? De organelos. Eosinófilo, se puede ver naranja, se puede ver café o se puede ver rosa. El basófilo, que aquí no sé qué onda con el dibujo, pero se ve morado totalmente, ¿no? Y el monocito ligeramente con una escotadura. ¿Se entiende? Un dinero, un frijol. Vamos a identificar. Dale, amigo, ¿les podrías avisar a 10:20 que llego a la media, por favor? Manuel llega a la media, chicos. Sí, desayunar. ¿Qué es eso? Ok, son 4 basófilos. ¿Cómo sabemos que son basófilos? Por los gránulos que tienen, ¿ok? Un basófilo, ¿en qué caso se eleva? Alergias severas que se llaman anafilaxia, ¿no? Cuando llegas al extremo. Eosinófilo. Ok, pues es totalmente rosa, ¿no? Con gránulos. Ahora, pueden ver hasta como audífonos. Si no lo ven, les orientan los gránulos. ¿Dónde se elevan? Alergias y parásitos. Es un frijolito, ¿no? Los 3 son eosinófilos. Vean los gránulos. Pueden ir rosas, pueden ser cafés, pueden ser naranjas. ¿Qué les orienta? Un monocito no tiene, es una granulocito, no tendría gránulos, ¿no? Entonces, si ven granos, ¿no? Si ven así los granos, solo hay 3 opciones. O neutrófilo, el neutrófilo ni se ven. O basófilo o eosinófilo. Si se ven claritos, eosinófilo. Si ven morados fuertes, basófilo. ¿Eso qué es entonces? ¿Esos 3? Neutrófilos. ¿Cómo le llamamos también a un neutrófilo? Polimorfonuclear. ¿Qué tipo de infecciones? Bacterianas. ¿Niveles normales? ¿Qué las digo ahorita? 1500 ¿ah? Sí. ¿Qué es esto? Plaquetas. Plaqueta. ¿Y esto? Eritrocitos. Vaya. ¿Y eso? No, es eosinófilo. No es un monocito. Eosinófilo. Está muy extrema esa escotadura. ¿Eosinófilo? Es un neutrófilo en banda. Eso no parece un frijol, pero Ah. está muy aplastado, ¿no? Y estos Es que son granulocitos. ¿Y eso? Linfocitos. Linfocito. En el anterior, la facultad sí lo pone como mujer. ¿Cuál? ¿Ese mismo? Sí. No, pues ese no es el mismo de ahí. No, ¿No? Ahí sí. Pues yo creo que está mal, es que es que ya les manda, pero checo, va. Y si luego de corrección, y otras cosas. Ella va subiendo, como la espuma, y ustedes bajan. Bueno, a ver, linfocito. ¿Y esas cosas? las chiquitas plaquetas. Las plaquetas, cada puntito es una plaqueta, están hechas bolita. ¿Y eso? Megacariocito. A ver, aparte están viendo toda la proteína embarrada, esto es médula ósea. Y aparte es gigante, ¿no? Y no tiene gránulos, ¿no? O sea, es un megacariocito. ¿Cómo que va a subir? Reticulocitos. ¿Qué otro nombre tiene un reticulocito?
policromatófilo. Pues estudiar Eosinófilo. ¿Qué es sinófilo? No tiene granos. Eso no lo dividimos, ¿no es cierto? Monocitos. Yo bien emocionado, bien desimaginado, si hay muchas, hasta que me di cuenta que solo copiaron y pegaron. Y se dan cuenta, esta cosa, nada más la giraron y está aquí. Nada más la giraron y está aquí otra vez. Y yo, lo mismo. Y esto nada más copiar y pegar. Y yo, maldita sea. Pero bueno, no importa. ¿Qué es esto? Ven el color. Eosinófilo, tiene granos chiquitos. Basófilo. Ahora, de hecho, este se ve mejor acá, es un monocito, ¿no? Es el linfocito. Ven que tiene una pequeña escotadura, está como hundido, ¿sí? Si tiene Todo, una si todo es. hendidura, un monocito. ¿Sí es qué? Si tiene una hendidura es un Sí. monocito. Ok. Está todo redondo, linfocito. Ok. Este, neutrófilo, es lo mismo. Eosinófilo. Bien, Neutrófilo. Un monocito, es este de acá, con una pequeña escotadura, ¿va? Un linfocito sería como este, todo redondo, ¿sí? ¿Se entendió? Plaqueta. Muy bien. ¿Sí, más o menos? Yo tengo dudas de la Vamos a pasada. practicar. Tengo dudas de la pasada. Monocito. ¿Es monocito? Por la Ah, escotadura. ok. ¿Sí? Con sus cosas. No podrías, no puedes faltar en una clase, no sé. Se perdería la diversión. Dudas, hasta aquí terminamos la clase. Dudas de sangre. ¿Fácil? ¿Qué le digo? Va. Examen de sangre el lunes. Sí, lo sé. Ya sé que no hay clase. Examen el lunes. Te lo voy a programar. Sí, no hay clase. ¿A qué hora estará? A las 10, ¿no? ¿Cómo? A las 10. Examen de sangre y cardiovascular.